Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana. Gracias a nuestra querida audiencia que ya está conectada con nosotros. Hace bastante frío en el Distrito Metropolitano de Quito. Más allá de que la temperatura a esta hora tenemos en 10 grados centígrados, pero como digo, la sensación térmica es de una temperatura mucho más baja y está lloviendo en algunos sectores de la capital. Tenga mucho cuidado, abríguese, maneje con precaución. Gracias a quienes reportan sintonía a través de las frecuencias en señal abierta de nuestra estación en todo el territorio continental ecuatoriano y obviamente nuestra transmisión digital tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube de Sonorama, la gran señal nacional. Muy gentiles, muy reconocidos por vuestra generosa sintonía. Algunos temas para comentar el día de hoy. El presidente Guillermo Lasso ayer estuvo en la provincia de Tungurahua entregando recursos para la ejecución de obras y en el marco justamente de esa actividad de gobierno ha hecho un llamado a los asambleístas a dejar lo que él ha denominado la bronca estéril y pidió enfocarse en la aprobación de leyes urgentes. Estuvo presente en ese acto donde el mandatario justamente entregó estos recursos, 26,5 millones de dólares para la ejecución del embalse Chiquicagua, para el agua de riego agrícola de la zona. Estuvo presente, la presidenta de la Asamblea Nacional. Diario El Universo dice que la parte final de la intervención del presidente le dedicó a la Asamblea al señalar que se necesita aprobar las leyes que generen empleo y oportunidad para el pueblo ecuatoriano. Añadió el presidente Lasso que es un problema que se debe resolver con urgencia porque está en riesgo inclusive el desarrollo del país. Usted lo sabe, presidenta de la Asamblea, le insistió, y agregó que se requiere con urgencia la aprobación de leyes que atraigan la inversión, que generen empleo, que generen oportunidades y que permitan generar recursos no solo para traer agua a Tungurahua, sino para muchos otros proyectos que demanda la población ecuatoriana. Basta de discursos, basta de bronca estéril. Lo que necesita el Ecuador es trabajo, decisión, esfuerzo en favor del pueblo y no del interés de tres conspiradores que permanentemente quieren el fracaso del pueblo ecuatoriano y poner por encima del interés popular sus intereses particulares y partidistas, aseveró el presidente. Refiriéndose nuevamente a la presidenta de la Asamblea, Lasso le indicó que les diga a sus colegas, a los asambleístas, que deben actuar como buenos padres, porque un buen padre no hereda deudas a sus hijos, sino que asume con sacrificio su responsabilidad para que los niños y jóvenes en el futuro tengan un mejor Ecuador. Básicamente esa la parte pertinente de la intervención del presidente de la República. Una vez más, en este tipo de intervenciones no se advierte autocrítica sobre tal vez errores u omisiones de los unos o de los otros, y en este caso del propio presidente. Porque, y como he señalado permanentemente en este espacio, sobre la bronca política, como la llama el presidente de la República, que yo sí suscribo cuando él dice bronca estéril, estoy totalmente de acuerdo en que es una bronca estéril. Pero en esa bronca estéril tiene un papel protagónico el Ejecutivo y no solamente el Legislativo. Y de hecho hay una bronca estéril que no le interesa y que no le beneficia al pueblo ecuatoriano entre Ejecutivo y entre Legislativo. Y dentro del Legislativo entre los sectores políticos que conforman la primera función del Estado. Entonces aquí hay una corresponsabilidad de todos los actores políticos y el jefe de Estado no puede pasar de por alto esto, ni puede sacarse la responsabilidad o excluir o no tomar en cuenta la responsabilidad directa de la función ejecutiva. Cuando el presidente de la República le dice a la presidenta de la Asamblea Nacional en esta intervención, lo que necesita el Ecuador es trabajo, decisión, esfuerzo en favor del pueblo y no del interés de tres conspiradores que permanentemente quieren el fracaso del pueblo ecuatoriano y poner por encima del interés popular sus intereses particulares y partidistas. Yo pregunto, ¿eso no es abonar a la bronca estéril? Cuando se vuelve a referir seguramente a los tres personajes de los cuales ha venido repitiendo el presidente de la República desde septiembre del año anterior, que supuestamente son aquellos que están
según la visión del Ejecutivo, coaligados, están aliados para llevar adelante una conjura sediciosa que signifique la desestabilización del orden constituido. ¿Seguimos con ese discurso? ¿O le añadimos un ingrediente de conciliación, tomándole la palabra al presidente de la República que dice basta de bronca estéril? Yo pregunto si al insistir en que supuestamente hay una conspiración generada desde 3 líderes políticos que él los ha identificado y que el país los conoce, para desestabilizar su gobierno, eso no es abonar una bronca estéril. Cuando lo que debería ocurrir en este momento, tomándole la palabra al jefe de Estado, es hacer un llamado para que todos los sectores, incluyendo el gobierno, como lo hemos dicho en este espacio, a lo largo de todos estos días, puedan buscar puntos de conciliación y de reconciliación. Porque si no lo hacen, es imposible que las diversas funciones del Estado puedan por sí solas tomar decisiones que repercutan en un mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos. Porque tienen que trabajar de modo coordinado y no lo están haciendo. Cuando el presidente Lasso, por ejemplo, dice que se requiere con urgencia la aprobación de leyes que atraigan la inversión, que generen empleo, que generen oportunidades y permitan generar recursos. ¿A qué se refiere el presidente Lasso? Porque en este momento la Asamblea tiene una ley enviada por el Ejecutivo que va en esa línea. Una. No es que el Ejecutivo ha enviado varias leyes que vayan en esta línea. Ha enviado una. La ley para la atracción de inversiones, que la envió como urgente en materia económica y cuyo plazo vencerá en 7 días, el próximo jueves 24 de marzo. ¿Pero qué más? ¿Qué otras leyes ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional? El Ejecutivo empezó el 24 de mayo del año anterior, hace 10 meses, el día de su posesión, enviando a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que yo desde el primer momento lo dije. No me parece urgente. ¿Es importante? Sí. Por supuesto, los temas de libertad de expresión, del ejercicio de la prensa libre, etcétera, son temas importantes. Pero no son temas prioritarios en el contexto de las necesidades del pueblo ecuatoriano, pues. La gente necesita decisiones, acciones políticas efectivas, contundentes para el combate a la pobreza, para la generación de empleo, para poder solucionar los problemas de inequidad, para dinamizar la economía, para atraer inversión nacional y extranjera, para que coexistan adecuadamente los sectores público y privado, para que el Estado mantenga su rol de regulación sobre aquellas actividades que puede desempeñar el sector privado, pero que el Estado no se saque el cuerpo sobre sus obligaciones, por ejemplo, en salud, en educación, en inclusión económica y social. Yo creo que para eso nos sirven las reformas a la ley de comunicación, siendo importantes. Para mí no son urgentes, fue lo primero que mandó el presidente. La segunda norma que mandó el presidente es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, para supuestamente apuntalar unas nuevas normas para el ingreso de los estudiantes secundarios a la educación universitaria. Todavía se sigue tramitando ese proyecto en la Asamblea Nacional, que era una reforma, que sí es importante, sin duda que es importante. Pero esa reforma no termina siendo, sino tal vez, una herramienta que le pueden abonar a la política pública de un todo. Y el todo no existe. ¿Qué más ha enviado el presidente? Envió el presidente la ley de creación de oportunidades que no fue calificada por el CAL. Después, ¿qué envió el presidente? Envió la reforma tributaria que la Asamblea Nacional no la aprobó, no se pronunció. En esa extraña jugada que algunos actores políticos se niegan a reconocer, viabilizaron que la Asamblea no se pronuncie y que la reforma tributaria entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Ya?
Y ahora la ley de inversiones. ¿Cuáles son las leyes de las cuales habla el señor presidente de la República? En total, 4 leyes ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional. 4. La ley de libre expresión y comunicación, las reformas a la ley orgánica de educación superior, la reforma tributaria y la ley de inversiones. 4. ¿Cuáles son todas las leyes? Traigo a colación esto a propósito del llamado que hace el señor presidente a la Asamblea Nacional. Pero por otra parte, la Asamblea Nacional, como hemos dicho permanentemente en este espacio, no termina de sintonizarse con las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. Porque hoy hemos llegado al 17 de marzo y resulta que hasta este momento no se ha convocado nuevamente a la sesión que se suspendió el día de la bronca, aquel jueves previo al carnaval, cuando le apelaron la presidencia a la presidenta Yori para continuar con la lectura y dar paso al primer debate, por ejemplo, de las reformas legales para clarificar el uso progresivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, por parte de la Policía Nacional, que nos dijeron que era importantísimo. Nada. La Constitución de la República va a tener 14 años de vigencia, tiene 13 años y pico. 13 años y pico tiene la Constitución. Y resulta que no tenemos una ley de seguridad social. Nadie habla de la ley de seguridad social. Tenemos un código del trabajo que data de la década de los 30, de la década de 1930, 37, 38 me parece que se aprobó ese código del trabajo. Nadie habla de un nuevo código del trabajo. Los señores de los sindicatos dicen nosotros hemos enviado, pero se desentienden del trámite legislativo. Los señores de la Asamblea se hacen los locos, no pasa absolutamente nada. El presidente Lasso anunció que iba a someter al país en el primer tramo de este año a un debate nacional sobre los temas laborales. Hasta ahora no empieza ese debate nacional. Supuestamente el día de hoy se van a instalar unas mesas, las primeras mesas con el Frente Unitario de los Trabajadores, y luego se va a ampliar ese diálogo con el resto de la sociedad. Vamos a ver cuánto tiempo dura eso. Pero aquí no hay que sacarse el cuerpo. Aquí hay una responsabilidad directa de los unos y de los otros, tanto del Ejecutivo cuanto del Legislativo. ¿Quieren dejar la bronca estéril? Déjenla, pero en serio, Déjela usted, presidente Lasso, déjela usted, presidenta Yori, que dejen de lado los líderes de las bancadas legislativas, algunos de los cuales no están sintonizados, ni los líderes ni las bancadas, no están sintonizados con los graves problemas nacionales. A las cabezas de las otras funciones del Estado, a los integrantes de las otras funciones del Estado, dejen la bronca estéril. Yo ahí le tomo la palabra al presidente, pero en serio, pero empiecen también ustedes. El Ejecutivo también está en la obligación, se hace un llamado a dejar la bronca estéril, de dejar la bronca estéril y de no abonar a este ambiente tan enrarecido, tan polarizado, tan confrontativo que estamos enfrentando en el Ecuador. ¿Quieren dejar la bronca estéril? Empiecen ustedes. Pero resulta que ustedes, actores políticos, del Ejecutivo, del Legislativo fundamentalmente, todos los días le abonan a la bronca estéril. ¿Y qué han ganado? ¿Qué han logrado? ¿Qué han logrado? Nos tienen a los ecuatorianos a ratos jugando al tontódromo o recorriendo el tontódromo. Así le llamábamos en mi tierra, en Ambato, cuando yo vivía en Ambato y era estudiante de colegio. Y claro, no habían los centros comerciales que hoy hay en Ambato. Salíamos del colegio y nos dábamos las vueltas sobre la avenida Ceballos, llegábamos hasta la Montalvo, bajábamos por la Montalvo, tomábamos la Sucre, pasábamos el Parque Ceballos, tomábamos la Lama, recorríamos el Parque Ceballos y otra vez la Ceballos para llegar a la Montalvo. Nos dábamos la vuelta. Ese era el tontódromo que identificábamos los adolescentes de mi generación, el tontódromo. Así nos tienen a los ecuatorianos, recorriendo el tontódromo. Pues son ustedes autoridades. Son ustedes. Son ustedes que abonan a la bronca estéril. Son ustedes que no se enfocan en los graves problemas nacionales. Son ustedes. Porque claro, están enfocados en otra onda. Y le añaden ingredientes como, por ejemplo, traer otra vez a colación el fantasma de la muerte cruzada. Porque no saben entender que frente
a la ausencia de mayorías políticas, se necesita acercar posiciones. Lo han hecho, al menos no se ha visto públicamente. Y lo que ocurre en este momento es que la relación del Ejecutivo con el Legislativo vive en una permanente amenaza. Del Ejecutivo al Legislativo. Si el Legislativo no le aprueba la ley, el Ejecutivo ya habla de muerte cruzada y algunos de sus voceros otra vez retoman el tema de la muerte cruzada. Que yo insisto, como lo dije anteayer en este espacio, yo no creo que la muerte cruzada sea la salida. Yo pienso que la muerte cruzada, por muy impresentable que pueda parecer la situación política del país, le va a abonar a un nuevo ingrediente de inestabilidad política. Porque la economía no termina de despegar totalmente. Porque el país no termina de ser lo suficientemente atractivo con temas aislados, con casos aislados, pero no termina de ser lo suficientemente atractivo hasta que no haya un mejor ambiente de certidumbre. Pero ¿cómo pueden generar certidumbre si están enfocados permanentemente, pero permanentemente, en la bronca estéril, como le ha llamado el presidente de la República? Bronca en la cual, hagamos un mea culpa, también los medios y los periodistas somos parte de, porque le hemos añadido esos ingredientes de bronca. Muchas veces excediendo los límites que yo sí creo, en los cuales yo sí creo que la libertad de expresión tiene límites. Pero hay gente que cree que la libertad de expresión es ilimitada y que puede decir cualquier cosa sin beneficio de inventario. Yo al menos no me manejo así. Yo me hago responsable de lo que digo y procuro ser riguroso en lo que digo, aunque pueda estar equivocado desde la óptica de aquellos que no comparten mi visión, pero es la mía. Pero desde los medios también se abona esta bronca estéril. Y desde quienes generamos opinión también abonamos esta bronca estéril. A mí al menos no me van a escuchar jamás añadiendo ingredientes para la bronca, sino comentando y cuestionando las derivaciones de la bronca que estamos viviendo en el Ecuador. Pero nunca abonando a la bronca. Y como no me interesa abonar a la bronca, yo no creo que la muerte cruzada sea la solución para los graves problemas nacionales. La solución para la bronca estéril es que Ejecutivo y el Legislativo se sienten a hablar y busquen alternativas de consenso, de conciliación y de diálogo. Esa es la única forma. El ejemplo tiene que empezar, creo yo, desde el propio discurso presidencial. Perdónenme, si el presidente dice dejen la bronca estéril, empiece usted, señor presidente. Ponga usted el ejemplo. Y los señores de la Asamblea, los señores, las señoras, las señoritas de la Asamblea tienen la obligación también, con esa línea, de dejar la bronca estéril. Pero son ustedes autoridades, usted presidente Lazo, usted presidenta Yori. En la Asamblea, por ejemplo, le están debiendo al país porque están más enfocados en bronquearse sobre quién tiene la mayoría, que si tienen 70, que si tienen 72, que si tienen 74, que ahora con la renuncia de Reúne los socialcristianos tienen un votito más, que cuándo le van a poner en el orden del día la modificación para debatir la resolución de la señora Yori. Se pasan hablando semanas del mismo tema. Y de los asuntos que en realidad le interesan, nos interesan a los ecuatorianos, vean, nada. Nada. Por ahí tienen que empezar las cosas, ¿no? Aquí tengo alguna interacción en la línea que estamos señalando. ¿Quieren dejar la bronca? Déjenla todos, no solamente los unos. Están obligados a dejar todos la bronca. Bueno, esta era la primera parte del comentario. Y hablando de broncas, hoy es 17 de marzo. Hace exactamente 2 años, comenzó el confinamiento. El 16 de marzo, en la noche, en una intervención nacional, el entonces presidente Lenín Moreno, lunes 16 de marzo del 2020, aparecía en la noche, ese lunes, 16 de marzo, ante los medios de comunicación para anunciar la vigencia del estado de excepción
y el confinamiento. Y el 17 de marzo nos confinamos. Hace exactamente 2 años nuestra vida cambió y yo estoy seguro que cambió para siempre. Solamente desde el hecho que durante 2 años hemos estado obligados a usar esto. A usar esto. Yo estoy cansado de usar la mascarilla, pero toca. Toca cuidarse. No queda más y seguramente muchos de ustedes. Yo les pregunto, ya a propósito de la bronca estéril que ha señalado el presidente de la República, 2 años después de la pandemia, somos una mejor sociedad. Yo les planteo esa inquietud respetuosamente a ustedes, queridos amigos, oyentes, internautas. 2 años después, tras 2 años de pandemia, ¿qué lecciones nos ha dejado este momento muy particular que ha experimentado nuestra generación? El confinamiento, el distanciamiento, con todo lo que hemos vivido a lo largo de 24 meses, de 2 años. Somos mejores, somos más empáticos, somos más solidarios, somos más respetuosos, somos más tolerantes. Les pregunto a ustedes y les invito a reflexionar sobre aquello. Si a mí me preguntan, a mí, y permítanme expresar mi opinión. Si a mí me preguntan, yo les digo no. No. Basta ver la confrontación, ese alto nivel de confrontación que estamos enfrentando, donde no se puede decir nada porque enseguida el que opina diferente le cae, pero le ataca. Y uno se compra a ratos broncas gratuitas. Me pasa a mí. A mí me pasa. En el ejercicio de mi profesión. No se puede opinar nada porque automáticamente hay gente que le cae a uno porque no está de acuerdo. Y no le caen a uno con argumentos, le caen con cualquier cosa. Ese es el reflejo de la sociedad que tenemos. No somos ni más tolerantes, ni más empáticos, ni más solidarios. No somos una sociedad unida. Frente a la pandemia, no nos unimos. Obviamente la pandemia tuvo un montón de complejidades matizadas por un pésimo manejo de esa pandemia por parte del gobierno anterior. Yo varias veces he comentado a la gente que me conoce, a la gente de mi entorno, yo había perdido cualquier esperanza de vacunarme el año anterior, por ejemplo, con ese terrible manejo de la pandemia por parte del gobierno anterior, donde tuvimos 5 ministros de salud. 5 ministros de salud. Entre el 29 de febrero, que se anunció el primer caso confirmado de COVID-19, y el 23 de mayo, que fue el último día de administración de Lenín Moreno. El 29 de febrero del 2020 y el 23 de mayo del 2021 tuvimos 5 ministros de salud. Manejo horroroso, horroroso de la crisis sanitaria. Que la actual ministra de Salud, que el actual gobierno la manejó de mejor forma es innegable. Aquí no hay cómo tapar el sol con un dedo. O sea, el manejo del actual Ministerio de Salud y del actual gobierno sobre la crisis sanitaria fue infinitamente distinto al del gobierno de Moreno. Pero no somos mejores en cosas tan elementales como nuestro comportamiento en las calles, y asumamos todos, cada uno de nosotros, un mea culpa sobre nuestras propias omisiones, nuestros errores, nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser. Volvimos a ser, y a ratos de peor manera, los desordenados de siempre. Tal vez en cosas tan superfluas, que pueden parecer irrelevantes para algunos, como el no respetar las filas, o el ir por el pasillo, ir en dirección distinta en los pasillos de los supermercados, a lo que señala la flecha que está ubicada en el piso, que son unas flechas enormes que hay en los supermercados, pues caminan en sentido contrario. Y uno les llama la atención y se ponen bravos, no les gusta, o dicen, ay, perdón, no me di cuenta. Tal vez cosas tan superficiales como esa, o cosas tan de fondo, o mucho más de fondo, como el trato a nuestros médicos, el trato a nuestros profesionales de la salud, el trato a nuestros hospitales, el trato a nuestros pacientes. Cuando estamos enmarcados en la bronca estéril,
palabra o frase utilizada por el presidente de la República. Estamos involucrados en la bronca estéril y nos olvidamos de las carencias en los hospitales públicos. Nos olvidamos de eso. Que no hay medicinas, que no hay insumos, que no hay suficientes médicos ni profesionales de la salud porque los despidieron o no les renovaron el contrato, porque no encontraron mecanismos legales tal vez para renovarles el contrato. Yo me imagino que se ha de ver cómo garantizar que haya suficientes médicos y profesionales de la salud en los hospitales. Después de la pandemia, me hubiese imaginado en un mundo ideal que no es el nuestro. Pero luego de la pandemia, yo hubiese entendido que como sociedad aprendimos la lección y entendimos la importancia de garantizar servicios públicos de calidad en la salud para beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Tenemos esos servicios públicos? Creo que ustedes conocen la respuesta. Ustedes conocen la respuesta. Cientos de pacientes en los hospitales que no tienen acceso a medicamentos. E inclusive, yo estoy impresionado, no sé si yo estoy loco. Yo les traslado esto a ustedes. El otro día la colega Sara España, colega de Diario Expreso, había publicado una referencia de una situación que ocurrió con una amiga de ella. Quiero ver si tengo aquí a la mano el tuit de Sara. Porque me impresiona que mucha gente contestó y dijo, no, si eso es normal. ¿De qué se sorprenden si eso es normal? Aquí está el tuit que escribió Sara hace 2 días. Una amiga ha ido esta madrugada a emergencias con un pie fracturado y al amanecer me contacta para que le lleve algunas cosas. Quería agua para tomarse las pastillas porque en el IES de Los Ceibos, el hospital del IES de Los Ceibos, que es una infraestructura impresionante, enorme, yo conozco el hospital del IES de Los Ceibos, enorme, enorme. Pero en esa infraestructura enorme le dijeron que eso debía proporcionárselo ella. Le negaron el agua en un hospital. Perdónenme, o sea, tal vez yo estoy loco, pero eso es normal. Esto es normal. Yo he leído a alguna gente que dice, pero si es así tienes que llevar tu propia agua. ¿Les parece normal eso? Perdón que hable en primera persona. Mi experiencia, la mía, en atención hospitalaria, en el sector público, tiene que ver con el nacimiento de mis 2 hijos. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, del IES. Yo no me acuerdo que haya tenido que llevar el agua porque le negaban el agua a mi esposa. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, créanme. Pues yo digo, no sé cómo pudo haber cambiado el país. Que alguna gente dice, ¿de qué te quejas si tienes que llevar el agua? O sea, por Dios. Le niegan el agua a una persona en un hospital público porque no le dan el agua para tomarse unas pastillas. Y hay gente que dice, pero si eso es normal, tienes que llevar tu agua. Normalizamos un absurdo. Cuando esto no debería ocurrir en el contexto de la pospandemia. ¿A ustedes les parece normal? A mí no. A mí no. Pero hay gente que dice, eso es normal. ¿Y les parece cotidiano? ¿Les parece bien? ¿Y saben por qué les parece bien? Porque no quieren aupar a la crítica que es legítima de la sociedad. Esto no debió ocurrir en el Ecuador pospandemia, pues. Luego de 2 años, porque hace 2 años nos confinamos y hace 2 años nuestra vida cambió para siempre. El martes 17 de marzo del 2020, hace 2 años, empezó nuestro confinamiento y nuestra vida cambió para siempre. Y no puedo entender cómo luego de 2 años no cambió nada en el fondo. Más bien algunas condiciones han desmejorado, como esto que estoy relatando. Y me impresiona que a alguna gente le parece normal que a un paciente le digan, nosotros no le proveemos agua en un hospital público, por Dios. El agua, que es un recurso humano,
que se requiere permanentemente. Si a mí me dicen que en los hospitales públicos no le dan agua a un paciente, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. No hay medicinas. Aquí leo a algunos escépticos que dicen, ¿y si la colega publicó para vender humo? Yo conozco a la colega y la colega Sara España es una colega muy rigurosa, muy seria. 1, 2, ya. No quieren pararle bola al agua porque dicen puede ser que es venta de humo. Ok. Y los pacientes que están allí en los hospitales públicos con sus familiares y dicen que no hay medicinas. Y los pacientes que viven calvarios para sacar turnos y hacerse atender en los hospitales públicos porque no hay médicos y les dan turnos para después de no sé cuántos meses. Pregunto. Yo sí les invito, queridos oyentes, internautas, a reflexionar sobre esto. 2 años, ¿qué cambió? ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambió? Le envío un abrazo al Flaco Sánchez, que a su vez me envía un tuit que escribió el colega Esteban Ávila sobre este tuit de Sara España. Donde Esteban refería alguien contestó, ¿no? Siempre ha sido así, dice, yo no me acuerdo que haya sido así. Siempre ha sido así, le contesta una persona. Botellas que venden afuera de cada hospital mismo que en el bar adentro se compra porque no va a estar tomando agua de la llave que alguna enfermera puede estarle dando. Entonces Esteban le dice, suponiendo que sea así, ¿es correcto que un hospital público no surta ni siquiera agua a sus pacientes? Me parece de locos esto, de locos. Esto es el reflejo de que no aprendimos nada. Esto que estoy diciendo es el reflejo de que el país no aprendió nada, nada. Ni los ciudadanos, ni las autoridades, no aprendimos nada, no aprendimos nada. La pandemia debió haber generado toda una revolución sanitaria en el Ecuador. 2 años después de pandemia, entendiendo que la pandemia nos cambió para siempre, debió haber generado toda una revolución sanitaria en el Ecuador. No la tenemos. No la tenemos. Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario. Muy bien, cierro el comentario. Me dicen el temblor. Que ha habido un temblor, me pregunta el ingeniero Carlos Páez. A ver, el geofísico reporta que hubo movimiento telúrico a una profundidad de 4.82 kilómetros a una distancia de 11,82 kilómetros de Quito, o sea, el epicentro fue aquí en Quito, de magnitud 2.8, fue suavecito nomás. A las 6:52, mientras yo estaba aquí tratando de salvar el mundo con ustedes, ha habido un temblor y me preguntan, ¿se sintió? Yo no sentí, pero ha habido temblor. Así que espero algún reporte de quienes seguramente lo habrán sentido. Muy bien, muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.